Hola, buenas tardes. Soy Adriana García, residente de primer año del servicio de hematología. El día de hoy les voy a hablar sobre neutrófilo. Coordinó mi clase la doctora Margarita Contreras, médico adscrito al servicio de hematología del Hospital de Especialidades de Siglo XXI. Y bueno, vamos a comenzar. Dentro de las generalidades del neutrófilo, pues quise poner esta imagen ejemplificando a un guerrero, porque bueno, en la literatura sí lo maneja al neutrófilo como el guerrero que nosotros tenemos, que nos ayuda contra las infecciones que pudiéramos llegar a tener. E incluso los avances en el estudio del neutrófilo apuntan a que no solo es el guerrero contra las infecciones, sino contra algunas otras enfermedades, incluso enfermedades oncológicas en las que pudiera tener implicación. Forma parte de los granulocitos y los neutrófilos van a ser las células más abundantes que vamos a encontrar en sangre periférica. Estos juegan un papel crítico en la defensa del huésped al fagocitar, digerir microorganismos y su activación inapropiada puede dañar los tejidos normales del huésped. En esta diapositiva, pues únicamente ejemplificar la hematopoiesis normal y de dónde proviene el neutrófilo. Tenemos que todo comienza con la célula madre hematopoyética, la cual se va a diferenciar en un linaje mieloide y en un linaje linfoide. Dentro del linaje mieloide tenemos que vamos a tener diversas células, dentro de las cuales encontramos a las plaquetas, eritrocitos, y dentro de los granulocitos vamos a encontrar aquí al protagonista de la charla, al neutrófilo, y algunos otros como el basófilo, el eosinófilo. Tenemos que la célula más primitiva dentro de la diferenciación del neutrófilo pues va a ser el mieloblasto, y los neutrófilos siguen un patrón de proliferación, diferenciación, maduración y almacenamiento en médula ósea para su posterior entrega o salida hacia la sangre periférica. En las primeras tres etapas morfológicas de los mieloblastos, en las primeras tres etapas morfológicas, tanto el mieloblasto como el promielocito y el mielocito van a ser capaces de replicarse y van a presentar una capacidad todavía de realizar mitosis. En etapas posteriores a las que les acabo de mencionar, las células ya no van a tener esa capacidad de dividirse, pero sí van a tener su capacidad de seguirse diferenciando. Ahora voy a hablar sobre el mieloblasto. Como ya vimos, la palabra mieloblasto describe una célula que es inmadura. Típicamente la encontramos en médula ósea y no así en sangre periférica. Esta célula puede dividirse y dar lugar a los promielocitos, que a su vez darán lugar a los mielocitos. El mieloblasto tiene un gran núcleo, como lo podemos observar en la imagen. Este es redondeado o ligeramente ovalado. Tiene pequeñas cantidades de citoplasma. En general, el mieloblasto contiene entre 2 y 5 nucleolos, los cuales son pálidos, y el citoplasma, el poco citoplasma que llega a tener, es basófilo, se va a pintar de azul. Por lo general, aunque no siempre, en algunas ocasiones podemos encontrar una zona clara sobre el núcleo. A veces el citoplasma lo describen como reticular, esponjoso o espumoso, y por definición no hay gránulos presentes en el citoplasma. Eh, También es importante mencionarles acá que a medida que la célula se va diferenciando en la siguiente etapa, que es el promelocito, se empiezan a hacer un poco más evidentes los gránulos primarios o azurofílicos. En aquellos casos en los cuales logremos observar estos gránulos, que generalmente por microscopía óptica no los vamos a poder diferenciar, pero en algunas ocasiones por microscopía electrónica se van a llegar a ver, y pues estos gránulos van a estar formados por mieloperoxidasa, la cual va a ser una enzima que tiene una actividad de marcador clásico de línea mieloide. Y bueno, nada más va a ser el primer precursor en la evolución del neutrófilo. Tiene nucleolos, su relación núcleo-citoplasma es muy alta.
y los gránulos que si se llegaran a observar serían de mieloperoxidasa positivos. Posteriormente encontramos al promielocito. Esta célula es algo más grande que su antecesor. El núcleo va a ser redondo o bien ovalado. Tiene una cromatina nuclear que se distribuye de manera difusa, como en el mieloblasto, y en etapas posteriores se percibe una ligera condensación de la cromatina alrededor de la membrana nuclear. Los nucleolos van a estar presentes, pero a medida que esta célula se va desarrollando, se vuelven mucho menos prominentes en comparación con los mieloblastos. También acá encontramos que el retículo endoplásmico va a ser mucho más prominente y va a adquirir una apariencia vesicular dilatada. Los gránulos azurofílicos primarios aparecen acá y se acumulan en cantidades crecientes durante esta etapa de maduración. En los promielocitos tempranos, los pocos gránulos presentes pueden ser difíciles de ver observándolos con microscopía de luz y habitualmente se van a observar con microscopía electrónica. La mayoría de estos gránulos son esféricos y tienen un diámetro promedio de 500 nanómetros y el promielocito en sí mide entre 10 y 20 micrómetros. Posteriormente tenemos al mielocito. Este puede definirse como la etapa en la que aparecen los gránulos específicos o gránulos secundarios en el citoplasma de esta célula. En consecuencia, esta célula puede identificarse como perteneciente ya a la serie de diferenciación de los neutrófilos y esta se observa que tiene un fondo rosado en su citoplasma, como lo describen en alguna literatura como de vidrio esmerilado, a la microscopía óptica. El núcleo del mielocito suele ser excéntrico, como lo podemos observar en la imagen, es de características redondeadas u ovaladas. La cromatina nuclear es algo más densa, cada vez que se va haciendo más maduro se va condensando más la cromatina. Los nucleolos son pequeños, a menudo no se observan a ver en microscopía óptica, y los gránulos primarios persisten en los mielocitos, pero la formación de nuevos gránulos primarios se va a limitar únicamente al promielocito. Los gránulos secundarios son algo más pequeños que los gránulos primarios. Se encuentran en una proporción de 1:2 a 1:3. La cantidad también de retículo endoplásmico granular es menor en el mielocito que en las formas anteriores, por lo que va a tener una gran basofilia en su citoplasma. Acá las mitocondrias siguen siendo pequeñas y son escasas. Es el tercer estadio de maduración, mide aproximadamente de 12 a 18 micras. Ya prácticamente acá no encontramos ningún nucleolo y encontramos ya presencia tanto de gránulos primarios como de gránulos secundarios. Posteriormente tenemos al metamielocito. Este va a ser una célula que mide entre 10 y 18 micras. Tiene un núcleo excéntrico y arrillonado, como lo podemos observar también en la imagen. Tiene un citoplasma que es ligeramente acidófilo y tiene una coloración ligeramente púrpura. En este, pues la cromatina cada vez está más condensada. Van a predominar en este estadiaje los gránulos específicos y acá, pues ya lo característico es que no veamos nucleolos. Posteriormente viene el neutrófilo en banda. La etapa de banda pues se va a caracterizar porque hay una mayor condensación de la cromatina nuclear y hay transformación también de las formas nucleares en formas de salchicha o en forma de banda que le da su nombre y que tienen diámetros aproximadamente uniformes en toda su longitud. No presenta nucleolos, tiene presencia también de gránulos primarios y gránulos secundarios y se considera como una forma juvenil del neutrófilo. Posteriormente tenemos al neutrófilo segmentado o también llamado polimorfo nuclear. En esta etapa de neutrófilo segmentado, el núcleo que se tiñe con tinción de Wright es de un color púrpura intenso, contiene cromatina ya también muy condensada y gruesa
y acá se empieza a lobular. Los lóbulos van a estar unidos por filamentos delgados de cromatina. El citoplasma va a ser de color rosa tenue y contiene gránulos finos y específicos que a veces solo van a dar esa apariencia como de vidrio deslustrado. Los gránulos azurofílicos o gránulos primarios como los conocemos, generalmente habrán perdido sus características de tinción oscura en esta etapa, pero se pueden ver con microscopía electrónica. Una característica del neutrófilo segmentado es que tienen ya masas de glucógeno. Esto se hace evidente por primera vez en este estadio de maduración y no se conoce bien cuál sea su función, pero probablemente se deba a que el neutrófilo también tiene capacidad de realizar metabolismo anaerobio. En realidad no se conoce cuál es el mecanismo y cuál es el propósito de la lobulación nuclear de los neutrófilos. Eh, Realmente no se sabe para qué sirve. Hay algunas teorías que mencionan que probablemente sea para mejorar la deformabilidad de estas células y mejorar el movimiento a través de las paredes de los vasos sanguíneos y de esa manera llegar a los sitios de inflamación donde requieren pues efectuar su función. También hay otra teoría que menciona que los neutrófilos, o más bien que se creía que entre más lobulaciones tuviera, era una célula mucho más madura. Sin embargo, ahora se sabe que esta segmentación que tienen los neutrófilos no se determina en el estadio más maduro, sino que del estadio o desde la etapa de banda se determina la cantidad de segmentos que va a tener o incluso se determina en células más inmaduras. En realidad no se conoce cuál es esa función. Y bueno, normalmente presentan entre 2 y 5 lóbulos unidos por cromatina. Son las células que más abundantemente vamos a encontrar en sangre periférica. De todas las células sanguíneas van a ser las más frecuentes. Y ahora solo voy a mencionar esta anomalía de Pelger-Wett, que es una anomalía de tipo benigno. Se da en todos los leucocitos, pero es como más evidente observarla en los neutrófilos. Esta anomalía se hereda como rasgo dominante, no ligado al sexo, y se va a caracterizar porque tiene formas distintivas o distintas formas de los núcleos de los leucocitos. Puede tener un número reducido de segmentos nucleares que se ven mucho mejor o se aprecian mejor en los neutrófilos, pero que de igual manera pudieran estar en otro tipo de leucocitos. Estos núcleos parecen en forma de varilla o en forma de mancuerna o en forma de maní. Generalmente son lisos, pueden ser redondos u ovales. Entonces hay diversas como formas que adquieren estos tipos de leucocitos. Se ha mencionado que hay una anomalía que se conoce como pseudo-Pelger, en la cual sí se ha asociado con estos cambios morfológicos, pero identificados en ciertas patologías. Se describieron estas en pacientes con mixedema, con enteritis aguda, con agranulocitosis, con algunas neoplasias hematológicas como mieloma múltiple, como leucemia linfocítica crónica, reacciones leucemoides o incluso en pacientes con leucemia mieloide o metaplasia de la línea mieloide. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los gránulos primarios, los gránulos secundarios, los gránulos terciarios y algunas características de las vesículas secretoras que tienen los neutrófilos, ya que todas estas, como veremos un poco más adelante, van a tener una gran implicación en el momento en el que se realiza la quimiotaxis de los neutrófilos para la digestión de los diversos microorganismos que estén afectando al huésped. De tal manera que tenemos este cuadro donde nos habla inicialmente sobre los gránulos azurofílicos o primarios, que como ya les mencioné, se forman durante la etapa de promielocito. En general, estos contienen muchos compuestos antimicrobianos. Estos gránulos se fusionan con las vesículas fagocíticas, lo que va a resultar en la fagocitosis del microorganismo ingerido.
Entre el contenido de los gránulos azurofílicos se encuentra la mieloperoxidasa. Esta va a ser una proteína que cataliza la producción de hipoclorito a partir de cloruro y peróxido de hidrógeno producidos por el estrés oxidativo. La mieloperoxidasa también constituye cerca del 5% del peso seco del neutrófilo y también le imparte la coloración verdosa característica de la pus. Las defensinas de neutrófilo humano HNP1 a HNP3 son un grupo de proteínas catiónicas que matan una gran variedad de bacterias, de hongos y de virus. Estas también van a constituir aproximadamente el 5% total de las proteínas del neutrófilo. Otros componentes de los gránulos azurofílicos incluyen las lisosimas. Estas van a degradar a los péptidos glucanos bacterianos. Estas proteínas van a aumentar la permeabilidad bactericida, que tienen actividad antibacteriana contra ciertas bacterias, sobre todo contra las que son gram negativas. Otras sustancias como la azurosidina, que tienen actividad antibacteriana y antifúngica, específicamente contra Candida albicans, y la serina proteinasa, y algunas otras serinas proteinasas como la elastasa, la catepsina G, la proteinasa 3 y la esterasa M. También hay que recordarles acá que la membrana granular contiene ciertos antígenos como el CD66C, el CD63, el CD68, y que estos van a tener una importancia en el momento, en el reconocimiento más bien de estas partículas que se desean destruir. Por otro lado, tenemos a los gránulos secundarios o gránulos específicos. Estos presentan una gran cantidad de sustancias, dentro de las cuales incluyen las apolactoferrinas, la proteína granular específica, la proteína de unión a la vitamina B12, el plasminógeno activador y la colagenasa. La lisosima y algunas otras gelatinasas también están presentes en los gránulos específicos. Esta liberación del contenido de estos gránulos puede modificar el proceso inflamatorio. Por ejemplo, la colagenasa, esta puede degradar pues al colágeno, ¿no? Aumentando así el movimiento del colágeno y participando pues en la remodelación del tejido que se haya visto afectado. Otro ejemplo sería la apolactoferrina. Esta, al unirse al hierro, pues puede tener un efecto antibacteriano al evitar que las células o las bacterias obtengan hierro necesario para su crecimiento. Otra de las que podemos encontrar es la aptoglobina liberada por los gránulos específicos, que también puede inhibir el crecimiento bacteriano y también inhibe en cierta medida la inflamación. Los gránulos específicos también contienen una serie de moléculas unidas a la membrana que también expresan en su superficie celular. Estos receptores son el CD15, el CD66A, el CD66B, algunos otros como el receptor FMLP, receptores C5A del complemento, y algunos otros como citocromo B558. La importancia de los gránulos específicos en la función de los neutrófilos se muestra en pacientes en los cuales carecen de esos tipos de gránulos específicos. Esos pacientes son muchísimo más susceptibles a procesos infecciosos repetitivos, sobre todo de piel y de vías respiratorias, y obviamente van a tener una quimiotaxis y una adherencia de los neutrófilos pues muy defectuosa. Ahora vamos a hablar sobre los gránulos de gelatinasa, que también se conocen como gránulos terciarios. Estos gránulos van a estar formados, como su nombre lo indica, por gelatinasa. Al igual que los gránulos específicos de los cuales acabamos de hablar, estos también contienen muchas proteínas de membrana que van a regular la estimulación de la superficie celular. Y dentro de estas, pues también encontramos receptores como el CD11B, el FMLP, el citocromo B558 y receptores de laminina. Por último, vamos a hablar sobre las vesículas secretoras, que también se distribuyen en gran medida en la membrana plasmática. En estas encontramos algunas sustancias como el receptor del complemento 1,
reconocido por los anticuerpos monoclonales CD35. Se han encontrado prácticamente exclusivamente en fracciones de membranas que contienen estas vesículas secretoras. Y las vesículas secretoras también pueden regular, se pueden regular mediante la ausencia de calcio extracelular, en contraste con los gránulos específicos, que estos necesitan a fuerza el calcio para poder efectuar su función. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a empezar a hablar ahora sobre algunos organelos que son importantes para entender cómo lleva a cabo la función el neutrófilo. Inicialmente vamos a empezar a hablar sobre la membrana plasmática. La membrana plasmática, pues obviamente tiene muchos componentes que la conforman. Estos incluyen desde canales de membrana, proteínas adhesivas, receptores de varios ligandos, bombas de iones y algunas otras ectoenzimas. Por ejemplo, el CD11, el CD18 y el CD62L, que también se le conoce como L-selectina, estos van a estar involucrados tanto en la adhesión de los neutrófilos. Los receptores, como ya habíamos visto, el FMLP5 y el C5A, reciben estímulos y activan a los neutrófilos, mientras que la aminopeptidasa N, el CD13, puede inactivar la interleucina 8, eliminando así su actividad quimiotáctica, y la endopeptidasa de neutrófilos puede inactivar más bien el péptido quimiotáctico FMLP, que es necesario e indispensable para la activación del neutrófilo. Y bueno, en esta, y bueno, ahora vamos a hablar sobre otra estructura importante del neutrófilo, que es el citoesqueleto. Como muchas otras células, los neutrófilos no son la excepción y tienen un citoesqueleto que es bastante complejo. Las alteraciones, en la distribución de los elementos que conforman al citoesqueleto pueden ser importantes porque tienen su efecto directamente sobre la quimiotaxis, la fagocitosis y la exocitosis que se ve en el proceso que lleva a cabo el neutrófilo. Se han identificado muchos componentes proteicos de este citoesqueleto, incluyendo la actina, que está, algunos otros como la proteína de unión actina, la alfa-actinina, la gelsolina, la profilina, la miosina, la tubulina e incluso la tropomiosina. La actina en particular representa la mayor cantidad de proteínas que conforman el citoesqueleto, aproximadamente 10% del contenido total del neutrófilo, va a estar formado por la actina. Y bueno, el citoesqueleto desempeña un papel fundamental en la función de los neutrófilos, sobre todo en la quimiotaxis, fagocitosis y exocitosis. Ahora vamos a hablar sobre los lípidos de los neutrófilos. Aunque en la mayoría de los estudios pues siempre se habla sobre la estructura de las proteínas o de los carbohidratos de los neutrófilos, actualmente los lípidos que lo conforman pues se ha visto que tienen funciones importantes. Los lípidos representan aproximadamente 5% de los neutrófilos en cuanto a su peso seco, de los cuales el mayor porcentaje pues van a estar dados por los fosfolípidos. Y dentro de estos, tanto la fosfatidilcolina como la fosfatidiletanolamina van a representar aproximadamente el 75% de los fosfolípidos en los neutrófilos. La mayoría de del fosfatidilinositol y la fosfatidilcolina van a estar presentes en la membrana plasmática del neutrófilo y también en los gránulos secretores del mismo, mientras que una gran parte de la fosfatidiletanolamina se va a encontrar en los gránulos específicos. Entre los fosfolípidos, los fosfoinositinas son importantes como fuente de inositol, que es una molécula que nos ayuda a la transducción de señales que produce liberación de calcio, y de diacilglicerol, que activa la proteinquinasa C. La presencia de ácido araquidónico en estos fosfolípidos, especialmente la fosfatidilcolina,
Es muy importante porque actúa como precursor para la producción tanto de leucotrienos como de prostaglandinas y de tromboxanos. El colesterol y los triglicéridos van a constituir la otra gran parte de los lípidos del neutrófilo, que no son los fosfolípidos. Y bueno, los glucolípidos, que incluyen tanto los glucosfingolípidos como los gangliósidos, también constituyen el porcentaje restante de los lípidos que se encuentran en el neutrófilo. Y ahora vamos a hablar sobre una estructura que se llaman balsas lipídicas o balsas de lípidos. Estas van a ser grandes complejos que contienen muchas moléculas de señalización que son importantes para la quimiotaxis de neutrófilo. Incluidas están algunas proteínas como las quinasas y algunas otras proteínas de membrana que se unen a los glucosil-fosfatidilinositol. Estos son capaces de transmitir señales con microdominios a través de la membrana plasmática que actúan en la señalización transmembrana para el reconocimiento de estos microorganismos que se desean desechar. Por lo tanto, aunque realmente no está así como súper bien definido para qué funcionan las balsas de lípidos, actualmente se cree que son importantes en el proceso de señalización. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre todas las funciones que tiene el neutrófilo. El papel pues, principal de los neutrófilos es proteger al huésped contra los agentes infecciosos. Para llevar a cabo esta tarea, el neutrófilo primero debe detectar la infección. Posteriormente, tiene que migrar hacia el sitio de infección y luego tiene que destruir a estos agentes infecciosos. Aunque los neutrófilos pueden detectar un estímulo en suspensión, solo pueden migrar cuando entran en contacto con una superficie. Por lo tanto, aunque en algunos casos los neutrófilos en la sangre puedan responder a un estímulo adhiriéndose a otras células sanguíneas o cuerpos extraños como bacterias, el primer paso habitual del neutrófilo después de detectar un estímulo inflamatorio va a ser adherirse con más fuerza a la sangre y sobre todo a la pared del endotelio vascular. Por lo general esto ocurre en vénulas poscapilares y después de que se realice este proceso de adhesión a la superficie del endotelio vascular, el neutrófilo sigue un gradiente de factores quimiotácticos que veremos un poquito más adelante hasta el sitio de infección e interactúan con los microorganismos. Finalmente, cuando el neutrófilo llega hacia este microorganismo infectante, debe pues destruirlo. Esta destrucción se genera mediante la fagocitosis del agente, seguido de liberación de todas esas sustancias que vimos que están contenidas en los gránulos y en estas vesículas fagocíticas, seguidas de la destrucción del microorganismo. Los mecanismos por los cuales ocurren estos fenómenos pues son muy complejos. Actualmente ni siquiera, o más bien la literatura menciona que no se conoce a ciencia cierta cómo ocurre. Y bueno, trataré de explicarlo lo más entendible que yo pueda. Iniciaremos por describir cuál es el proceso de quimiotaxis del neutrófilo. Pues el paso inicial de la respuesta del neutrófilo a la infección es la detección de una señal apropiada. Estas interacciones de las bacterias con los componentes sanguíneos, especialmente los anticuerpos y el sistema del complemento, va a dar como resultado la formación de diversos factores de quimiotaxis. En algunos casos, las bacterias liberan directamente factores que son quimiotácticos para el neutrófilo. La interacción de las bacterias o de sus productos con otras células del huésped también pueden dar lugar a la formación de otros factores quimiotácticos. Los neutrófilos expresan receptores específicos en la superficie celular para una variedad de factores quimiotácticos muy grande. Estos receptores incluyen aquellos parapéptidos N-formilados, tales como el FMLP, el complemento 5A, leucotrienos B4 y factor activador de plaquetas. La actividad inicial de los neutrófilos ocurre cuando estos factores quimiotácticos que son solubles
se unen a receptores en la superficie de los neutrófilos. Al igual que con la interacción de anticuerpos y de aptenos en algunas ocasiones, la cinética de asociación para estas interacciones entre el receptor y ese ligando específico es muy, muy rápida. Típicamente se menciona que esta interacción receptor-ligando se puede dar en el neutrófilo en segundos. Y luego, a medida que migran estos hacia los tejidos, los neutrófilos pues se pueden encontrar con una gama de posibles tanto activadores como inhibidores de la respuesta que desean ejercer. Ahora les voy a hablar sobre las moléculas de adhesión que intervienen en este proceso. Estas son moléculas que se expresan en los leucocitos. Estas tienen la capacidad para interactuar y permite que el leucocito pues deje de circular en la sangre periférica y se quede momentáneamente anclado en el endotelio. Esto permite aumentar o más bien separar los espacios intercelulares a través de los cuales va a poder pasar este neutrófilo y salir de la sangre periférica y llegar a los sitios de inflamación, que generalmente va a ser en algún tejido específico. Dentro de las moléculas que se encuentran en el endotelio, tenemos a la familia de las selectinas. Estas van a ser muy, muy importantes en el proceso de quimiotaxis. Tenemos a los 3 tipos de selectina, P, L y E, cuyo ligando van a utilizar el ácido ciálico. Otras moléculas que también son inducibles, que se van a expresar cuando el endotelio esté activado, estas forman parte de las que se conocen proteínas de la familia de las inmunoglobulinas like, cuyos representantes podemos observar acá, que son el ICAM1, el BCAM1 y alguna otra como el BANA. Estas interaccionan con las integrinas que están en la superficie de las células pues, leucocitarias, y estas están representadas por antígenos de la función leucocitaria tipo 1. Algunos otros como receptores del complemento 3-4 o el antígeno que se expresa de manera tardía, que es el BLA4. También estas integrinas interactúan con otros componentes de la matriz extracelular, como son la fibronectina. Esta va a permitir que la migración sea adecuada hacia el territorio donde está ocurriendo la inflamación. Ahora vamos a hablar de otro proceso súper importante en la función del neutrófilo, que es el proceso de migración leucocitaria. Cuando se inicia este proceso de inflamación, se va a producir un aumento en la viscosidad de la sangre aumentada. Esto debido a que hay mayores concentraciones de glóbulos rojos, lo que a su vez provoca como un estancamiento del flujo sanguíneo, o lo que se conoce como éstasis. En estas condiciones, los leucocitos se van a redistribuir en posiciones periféricas. A este fenómeno se le va a conocer como un fenómeno de marginación de leucocitos. Y a continuación, los leucocitos empiezan este proceso de rodar, el proceso de rolling, sobre la superficie misma del endotelio. Entonces, como podemos observar acá, empieza este proceso de rodamiento. Finalmente, estos leucocitos pues se adhieren de una manera firme hacia las células del endotelio vascular antes de que inicien el proceso de migración. Simultáneamente a este proceso, pues el efecto vasodilatador y algunos mediadores de inflamación como la interferona alfa o la interleucina 1 activan células endoteliales que expresan proteínas de adhesión para los leucocitos. La fase de rodación está mediada por, como ya pudimos ver, por la familia de las selectinas,
Estas, como ya vimos, pueden ser de tres tipos: la L, que se expresa en leucocitos, la E, que se expresa en células endoteliales, y la P, que se expresa en plaquetas y en células también del endotelio. Estos ligandos para selectinas interaccionan con los receptores de selectina de los neutrófilos. Y bueno, cuando se lleva a cabo este proceso, las selectinas también que se encuentran en las células endoteliales van a dar lugar a que los neutrófilos rueden con lentitud, como se observa acá, a lo largo del recubrimiento pues, del endotelio vascular. Por otro lado, también va a haber una gran expresión de quimiosinas de inflamación, provocando un cambio en el estado de estas integrinas, que pasan a ser de integrinas de baja afinidad a ser integrinas de alta afinidad. Con esto se consigue, pues con esto se consigue que las células queden fuertemente adheridas al endotelio vascular. Aquí también van a participar algunas otras sustancias como lo habíamos visto, sobre todo proteínas de inflamación, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, que induce a que se expresen células endoteliales de adhesión intercelular, como son la ICAM1 y la BCAM1. Y bueno, posteriormente viene el proceso de migración a través del endotelio. Este es un fenómeno denominado también como diapédesis o extravasación y ocurre fundamentalmente en las vénulas postcapilares. Las quimiosinas, que son liberadas por los macrófagos y los mastocitos tisulares en respuesta a la presencia de microorganismos de cuerpos extraños o bien de daño tisular, van a actuar sobre los neutrófilos adheridos al endotelio, estimulando su migración a través de los espacios interdigitales que, como vimos, se tienen que abrir para que pueda pasar el neutrófilo. Algunas moléculas presentes en las uniones entre las células endoteliales que facilitan este proceso de migración son el PCAM1 y el CD31. Después de que se atraviese este endotelio, los neutrófilos deben romper esta lámina basal, probablemente utilizando colagenasas, y posteriormente también los leucocitos se adhieren a la matriz extracelular mediante su unión de integrinas y de CD44 hacia las proteínas de la matriz extracelular. Y bueno, una vez que se encuentra en la zona objetivo el neutrófilo, deben de reconocer de forma específica al agente ofensivo, al agente que se desea eliminar, antes de proceder a realizar su eliminación. Presentan receptores de membrana que les permiten reconocer el agente externo y activar estos procesos de fagocitosis. Hay tipos de receptores importantes que tienen implicación en esta función. Los primeros de los que voy a hablar son los receptores de tipo TOL. Estos van a reconocer diferentes componentes de los microorganismos. Por ejemplo, reconocen lipopolisacáridos bacterianos, proteoglucanos, nucleótidos, ARN de doble cadena, sobre todo en algunos virus. Estos receptores de tipo TOL van a estar presentes en la superficie celular, pero también se van a encontrar en los endosomas, de manera que pueden detectar microbios extracelulares y de esta manera poderlos fagocitar. Estos receptores también van a activar a las quinasas, que van a estimular la producción de sustancias antimicrobianas. Otros receptores que encontramos acoplados a proteína G, estos son receptores que reconocen péptidos que contienen fragmentos de N-formilmetionina, que generalmente se encuentran en las proteínas bacterianas y que de esta manera van a actuar como sustancias antimicrobianas. Algunos otros receptores son los receptores para opsoninas, que se expresan también en respuesta o que recubren más bien a estos microorganismos que se desean desechar y que por medio de las opsoninas van a ser la manera en la que los van a reconocer y los van a poder fagocitar.
Y bueno, este proceso también necesita pues del reconocimiento y de la unión de ciertas sustancias para que se pueda llevar a cabo. Este reconocimiento y unión está mediado por receptores de manosa y receptores a diferentes opsoninas presentes en el agente o en el microorganismo dañino. Este receptor de manosa es una lectina y se une a los residuos de manosa y los glucolípidos. Estos residuos son típicos de las paredes de las bacterias y en algunos otros casos también se pueden interactuar con el ácido ciálico. Por lo tanto, estos receptores de manosa se unen de forma específica a estas moléculas bacterianas. La otra manera en la que pueden realizar este proceso es mediante incorporación en la vacuola fagocítica. Como bien saben, una vez que la partícula está unida a estos receptores, se forman extensiones del citoplasma, que como podemos observar en la imagen, se conocen también como pseudópodos, que van a rodear a este microorganismo, bacteria o el agente que sea, y lo van a introducir hasta su membrana plasmática para fusionarse de tal forma que forman una vesícula que se conoce como fagosoma, que contiene ya el microorganismo que se requiere eliminar. Este fagosoma, a su vez, se va a unir con un lisosoma. Recordemos que los lisosomas van a tener muchísimas sustancias que van a ser capaces de eliminar muchos microorganismos. Cuando se une el fagosoma con el lisosoma, se forma el fagolisosoma. Durante este proceso, el fagocito puede también liberar el contenido de sus lisosomas hacia el espacio extracelular, sobre todo en aquellas moléculas o partículas que sean demasiado grandes y que no se puedan eliminar por fagocitosis. Y posteriormente, una vez que ya tenemos contenida la molécula que se desea eliminar, la manera en la que la van a destruir, pues aquí ya tiene implicación los gránulos que habíamos visto en las primeras diapositivas. Tenemos que aquí todos estos gránulos van a tener la capacidad de liberar todas esas sustancias contenidas en ellos para favorecer el proceso de fagocitosis y de eliminación de microorganismos. Tenemos que los gránulos específicos o gránulos secundarios van a contener lisosimas, colagenasas, gelatinasas, lactoferrina, activador del plasminógeno, histaminasa, fosfatasa alcalina. Los gránulos azurófilos o primarios van a contener mieloperoxidasa, factores como lisosimas, defensinas, hidrolasas y una gran cantidad de proteasas como la elastasa, la cateipsina G y algunas otras. Como les mencionaba, los gránulos terciarios que van a estar formados de gelatinasa y catepsinas van a también tener una implicación importante para la eliminación de estas sustancias. Los gránulos primarios y los gránulos secundarios también se pueden fusionar con estas vacuolas fagocíticas que contienen el material que ya se ha ingerido y pueden verter su contenido, todas estas enzimas que les acabo de mencionar, para que el objetivo sea digerir este microorganismo. Las bacterias pues también no solo se van a destruir por acción de enzimas, sino también que haya otros procesos por los cuales el neutrófilo puede aniquilar estas sustancias o estos microorganismos. Estas principalmente van a ser por la formación de especies reactivas de oxígeno y por especies reactivas de nitrógeno. Dentro de estas sustancias tenemos que las más importantes son el NADPH, el peróxido de hidrógeno. Todas estas van a ser sustancias que van a formar radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, que van a atacar y van a dañar específicamente ciertas estructuras como son los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos de los microorganismos que se estén fagocitando. Pero también este sistema de oxidación o de especies reactivas de oxígeno también tiene la capacidad de dañar de cierta manera los tejidos del huésped. Y bueno, por último, una vez que
mediante todos estos procesos, el neutrófilo ha logrado eliminar ese agente nocivo, ya sea bacteria, virus o cualquier sustancia que esté dañando al huésped, pues ellos tienen pues que morir y se eliminan por medio de muerte celular programada, por medio de la apoptosis. Generalmente la vida media del neutrófilo puede ir desde 5 horas hasta 5.4 días y van a morir pues por este mecanismo de muerte celular programada. Bueno, una vez que mueren los neutrófilos, tienen un efecto de que empiezan a formar estos detritos celulares con la subsiguiente formación pues del pus y acompañado de restos bacterianos y de algunas otras células o de líquido extracelular y pues esta es la manera en la que la vida del neutrófilo pues termina. Y ahora en conclusión, pues los neutrófilos juegan un papel crítico en la defensa del huésped al fagocitar y digerir microorganismos. La activación inapropiada de los neutrófilos, pues como ya vimos, puede dañar a los tejidos normales del huésped. El huésped que en condiciones normales no tiene un proceso infeccioso, tanto la producción como la eliminación de los neutrófilos está en un equilibrio perfecto, lo que va a resultar en una concentración bastante constante de neutrófilos en sangre periférica, recordando que van a ser los leucocitos más predominantes en sangre periférica. Cuando ocurre una infección, también se generan agentes quimiotácticos que van a resultar en la migración de los neutrófilos hacia el sitio de infección y la subsiguiente activación de las funciones defensivas de los neutrófilos. Este efecto a menudo se asocia con una mayor producción y liberación de neutrófilos hacia la médula ósea. Y como vimos, es un proceso bastante complejo. Hay un montón de sustancias que se liberan, de quimiosinas. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, pues el foro de discusión queda abierta. Gracias.